al hombre, estaríamos incluyendo en la época prehistórica, pleistoceno tardío. Pero eso no lo considero para la parte paleontológica. ¿Por qué? Porque no puede haber, no hay mucha evidencia de esos tiempos. No se puede ahí determinar hechos, ¿no? Que es algo importante. Entonces, puede ser la historia de la cultura, cosas hechas por el hombre, puede ser la historia de las personas y su desarrollo en el pasado. No hay mucha complejidad en determinante la historia, pero lo que sí es importante es la historia como ciencia, ¿no? Había una discusión, la historia de las humanidades o las ciencias sociales. Eso es también una figura que puede ser política, ideológica. ¿Por qué? Porque si decimos que la historia es humanidades, es como decir, ¿no? La historia no llega al nivel de ciencia. Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿cómo lo toma? ¿En qué facultad se encuentra la historia en la Pontificia? En la Facultad de Humanidades. Aquí, en la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades. La Universidad de Jorge Basadre de Roma y la Pontificia Universidad Católica del Perú consideran a la historia como una humanidad. Si vamos a la ONSA, la historia está en la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, entonces lo considera como una ciencia. Claro, la historia es una ciencia, pero les he dicho, ¿no? Apuntar únicamente a ciencia también es un poco restrictivo. ¿Por qué le denominamos a la historia también como una humanidad? ¿Qué es lo que hace que es una humanidad? Se ocupa del hombre. Es dinámica, se ocupa del hombre. Es subjetiva. ¿Ya? Heidegger dice que el hombre, mejor dicho, el autor, el historiador, siempre va a poder su contrabando por debajo. Algo que también lo dice Mariátegui. Entonces, la historia es una ciencia compleja, porque, por ejemplo, en la historia no podemos aplicar cosas del método científico, como cuáles. En el método científico, ¿qué se hace? Se observa y hay una parte que no puedes hacer historia experimental. No puedes experimentar historia, porque no puedes experimentar. ¿Cómo puedo llevar a personas en un laboratorio y no se puede, ¿no? Entonces, por ahí no cumple necesariamente la historia los requisitos de una ciencia práctica, que es incluir la experimentación con el desarrollo, ¿no? La encuesta, o sea, ¿cómo la encuesta? Son técnicas, ¿no? ¿No son técnicas? En la investigación puede haber esto, a ver. Sí, tienes razón. Puede haber esto. Imaginemos que mi trabajo de tesis, quiere determinar un fenómeno a partir del relato oral. Ejemplo, entre los presentes, quiero ver la percepción que hay en los estudiantes de historia del gobierno de Pedro Castillo. Pongo una serie de preguntas cerradas para desarrollarlas con ese ejercicio. Cuando digo preguntas cerradas es bueno o malo, o a veces utilizan el parámetro de 5 alternativas, ¿no? Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Y por eso en el ESP se lo pone 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le hago la encuesta y voy a tener un valor, ¿no? Después ahí le meto alfa de Cronbach, que es como un estadístico que le dice, ¿no? Si esa respuesta, o sea, esa respuesta se asemeja a las hipótesis previas, pero la verdad, para ser sincero, ese tipo de tesis no son plenamente históricas, o las 100% históricas. ¿Por qué? Porque se está restringiendo la opinión. O sea, me estás diciendo que yo debo opinar a partir de las respuestas que tú pones. No puedo explayar. Ese es el gran detalle. Y como que ahí, como que la parte histórica no se pierde. Y esto es el campo. Ahora
falta, pero no es el 5% de la tesis, no es el hueso de la tesis. Es una parte que sí le puede salir para complementar algo, pero no el hueso. ¿Para qué me podría hacer una encuesta en una tesis? Para ver la aprobación de alguien, la percepción de la gente en algo. Es un juicio de valor. Y hemos hablado sobre los juicios de valores. Dimensiones conceptuales del tiempo, estructura y coyuntura. Para hablar de historia tenemos que hablar de estructura y coyuntura. ¿Cuál es la palabra clave para la estructura? ¿Cuál es? ¿Cómo yo determino una estructura? El tiempo. No, hay una palabra clave. ¿Sí? No. ¿Cuál es la palabra clave de la estructura? ¿Cómo identifico una estructura? Continuidad. Algo que continúa en un determinado tiempo. Ahorita, y eso así, cuando lleguemos a Chartier, vamos a hacer ejercicios de continuidad. Se parece sencillo, ¿no? Pero es fácil de determinar. No es sencillo. Lo que yo voy a hacer en Chartier es, voy a generar una serie de ejemplos y ustedes me van a explicar, ¿no? Pero que hay una continuidad desde aquí hasta aquí. A ver, rápido. También puede valer, pero la demografía como que es compleja, ¿no? Tendríamos que determinar la tasa de la demografía a partir de qué momento es la tasa demográfica de Tacna o de Perú supera los parámetros mundiales normales, ¿no? Es un poco difícil porque además el INEI no tiene información para todas las fechas, pero yo más lo voy a basar con el tiempo cotidiano, ¿no? Una continuidad es la aparición del Internet. ¿Cuándo aparece el Internet? Desde el 90, pero cuando llega a Perú, los 2000, ¿no? Pero cuando hablamos de los 2000, vamos más lejos. ¿Cuándo llegan las primeras cabinas de Internet a Tacna? A Moquegua, no me acuerdo que hay cabina de Internet en 2002, 2001. Entonces, para mí es una continuidad, ¿no? Desde allí hasta hace 10 años, una estructura donde el Internet, para acceder a Internet, tenías que recurrir a una cabina de Internet. Ahí va a haber una estructura, ¿no? Una continuidad. Ahora nadie va a Internet a una cabina, porque ya todos tienen Internet en su casa. Se rompió esa continuidad. Claro, pueden ser ejemplos estúpidos, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes ejerciten la identificación de una estructura. O sea, ustedes tienen que encontrar algo que supervive en un determinado tiempo. Y ese algo va a desaparecer en algún momento. Como apareció, va a desaparecer. Eso es una estructura, porque ¿qué dice Chartier? Chartier dice que las estructuras están dispersas, que hay que identificarlas. En cambio, Braudel dice que por encima de todo existe una estructura, y esta estructura está compuesta de coyunturas, y esta coyuntura está compuesta de hechos. ¿Se dan cuenta? Hay una correlación jerárquica. Chartier dice, no, las estructuras están así sueltas. Y no solamente hay que basarnos en estructuras que sean predominantes en lo ambiental o en lo económico. Yo estoy hablando de una estructura tecnológica, Internet. Puede haber una estructura deportiva, puede haber una estructura teatral, puede haber una estructura social. Entonces, las estructuras están rodando, ¿no? Hay que identificarlas, ¿no? Y eso se aplica en la realidad porque ustedes utilizan su tesis de limitación, ¿no? De dónde comienza su tesis hasta dónde termina. Y eso está generalmente condicionado por una estructura, ¿no? La coyuntura es algo más corto. ¿Ya? ¿Cómo puedo determinar una coyuntura? Finalmente, porque una coyuntura no es influyente, no es tan influyente como la estructura. Es un poco difícil, ¿no? Una estructura macra, ya les he dicho, yo me acuerdo cuando comenzó el Internet. Comenzó 2002 hasta más o menos el 2015, se seguía utilizando Internet en las cabinas, luego ya todos tienen su casa. Pero dentro de esa estructura que he identificado, del Internet, unos 15 años más o menos, me acuerdo también algunas cosas interesantes, como que el tipo de navegador. En un principio se utilizaba Internet Explorer, luego Mozilla Firefox y luego Google Chrome. Me acuerdo yo, porque yo lo utilizaba. Entonces ahí puedo identificar una estructura. O sea, he desmenuzado la estructura en partes. ¿Se dan
definición para hablar del siglo XIX sería la crisis política y económica del siglo XIX, que puede arrancar desde que hubo un bajón en la producción y venta de guano hasta la guerra. Y la guerra sería en sí una coyuntura. Y lo previo, que es los antecedentes, sería la coyuntura. Yo identifico así la guerra de Perú, ¿no? Como una coyuntura porque es una guerra. No lo considero una estructura porque la guerra fue ocasionada por un momento histórico, que fue justamente la debacle económica que tuvo el Perú como consecuencia de que las ventas de guano bajaron, teníamos problemas económicos, problemas sociales, me refiero a que el Estado todavía no era un Estado compacto, entonces yo la guerra como una coyuntura. En los conceptos históricos los casos vendrían a ser los hechos. Volvemos a Brodel, ¿no? Estructura, coyuntura, hecho. Un hecho histórico es un momento. Que es las Torres Gemelas, la declaración de guerra de algo, la bomba atómica en tal lugar, la final de un mundial de fútbol, un hecho. Ahora, aquí hay algo importante, y eso lo dice Aurel. Hay una lectura del posmodernismo que desde de Aurel es español. Él dice algo interesante, que finalmente el historiador es el que decide qué es historial y qué no. ¿Me entienden? O sea, ¿qué es un hecho histórico? O sea, siendo objetivos, un hecho histórico es un suceso importante, siempre y cuando este hecho ha sido rescatado por el historiador. ¿Me entienden? Hasta hace 20 años se creía que el acta de fundación de Arica es el que está rondando por las redes. Hay un acta de fundación que está en internet de Arica. Un historiador que se apellida Fernández Canque dijo que no, esta acta de fundación es una copia de Arequipa. O sea, antes de Canque, el conocimiento, o sea, el hecho de la fundación era algo por sentado, algo aceptado y algo que decíamos que es un hecho. Pero luego de Canque nos damos cuenta que no existió ese suceso. Entonces tuvo que intervenir un historiador para conocer un nuevo hecho. ¿Y qué hubiera pasado si Canque no hubiera encontrado esa información? No estaríamos ahorita hablando de ese hecho histórico. Lo que quiero oír es que un hecho es un hecho porque un historiador lo ha encontrado. El historiador finalmente es el que termina interviniendo. Y eso es justamente lo que el modernismo critica a la historia. O sea, si el historiador interviene en una investigación, porque es subjetivo, el historiador es el que finalmente determina qué es historial y qué es no. Entonces dice, ¿no? Aurel, y también basándose en Hayden White, entonces, ¿qué diferencia hay entre la historia y la literatura? Si en ambos casos uno pone su contrabando. Porque en un libro de historia, el historiador va a poner algo, no necesariamente con intención, pero sí contagiado por su ideología. Si yo, por ejemplo, leo el libro de Flores Galindo, Arequipa y el sur peruano, me voy a dar cuenta de la carga ideológica de Flores Galindo. ¿Por qué? Porque si voy a las fuentes de ese libro, la mayor parte de fuentes extranjeras son francesas. Pero cualquier historiador sabe que el sur peruano no ha sido más influido que los franceses que con los ingleses. Porque los ingleses pusieron casas comerciales, acopiadoras de lanas en Arequipa, lanas que venían de Puno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como Flores Galindo estudió en Francia, puso toda esa carga ideológica francesa en sus investigaciones. Si alguien lo lee y no sabe eso, va a decir que eso que narra Flores Galindo es tal como es. Pero como uno conoce con el tiempo que Inglaterra es el verdadero influyente en la economía del sur peruano, va a darse cuenta que no es así.
critica el postmodernismo y lo compara con la creación literaria, donde el creador literario también pone su carga ideológica. Repito, Heinlein no dice explícitamente que la historia sea literatura, pero si uno lee su obra de historia de entender eso. Y ahí es donde ocurre la gran crisis de la historia, ¿no? Y ahí viene el enemigo Chartier y los intelectuales. Profe. Sí, en la parte donde usted dice la estructura es la continuidad durante el tiempo, ¿no? Y yo quería ver para entender más, y la coyuntura es sus diferencias, ¿no? O similitud. Depende también del historiador. A ver. ¿Qué es la coyuntura, mejor dicho? Explica un poquito más. Depende del historiador. La coyuntura. Mira, vamos a hacerlo con el ejemplo de Braudel. Para Braudel, la estructura era una continuidad condicionada por el medio ambiente. Medio ambiente. ¿Cómo eso lo puedo expresar así de una manera más específica? Lo vamos a comprobar, vamos a poner claro Braudel. El medio ambiente condiciona donde la gente va a vivir, porque el ser humano va a vivir en un área donde le es conveniente, va a haber agua. La mayor parte de culturas han vivido donde hay ríos, primer punto. Claro. Y algo más. Si ustedes leen el inicio de la obra de Braudel, cita al padre Acosta, jesuita, y dice, ¿no? Acosta dice, hasta el momento en América no hemos encontrado nada que se parezca al Mediterráneo. ¿Por qué dijo eso? Porque el Mediterráneo fue una fuente de desarrollo. A ver, para que haya una sociedad, para que una sociedad se desarrolle más que otra, ¿qué tiene que haber? Suerte, tiene que haber competencia. Y el medio geográfico te puede garantizar una competencia. En el Mediterráneo hubo competencia, porque ese mar atrapado entre Europa, Asia y África tuvo ríos y tuvo el nacimiento de varias culturas. Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto y luego Cartago en Túnez. Varias culturas en un espacio geográfico tan grande como Sudamérica. Mientras que en América lo máximo la cultura más fuerte ha sido la India, pero no tuvo un competidor directo que haya obligado a un desarrollo tecnológico mayor. Entonces el Mediterráneo se convierte en una especie de fuente de desarrollo porque todas estas culturas empezaron a adoptar la tecnología de la que les seguía, a tener guerras, y finalmente eso hace que las culturas quieran progresar para supervivir en primer momento. Ese es un caso. Otro caso. Pregunto, ¿qué características tienen los lugares donde hay terremotos? Yo les voy a decir, en los lugares donde hay terremotos hay placas, y donde hay placas hay minerales. ¿Quiénes son los mayores productores de metales en el mundo? Plata, oro, cobre. Chile, Perú, México, la costa este de Estados Unidos con la fiebre de oro. Todos los países, Japón tiene hierro, que tienen reservas de metales, son generalmente sísmicos. ¿Por qué? Porque las placas hacen que los minerales atrapados salgan a la superficie. Es una característica. ¿Se dan cuenta, no? Cómo la naturaleza condiciona la economía. La naturaleza condiciona la economía. ¿Qué tiene que haber para que haya petróleo? ¿Dónde hay petróleo? ¿Qué hubo antes del petróleo? Seres vivos. Fósiles. Carbón, seres vivos. ¿Y por qué en Venezuela, en Arabia Saudita, en parte de Estados Unidos, en Rusia, por Europa, a diferencia de recursos como el silicio, porque la tierra está hecha de silicio, el petróleo no hay en todos lados, pues nadie me puede decir, si yo en el Perú me pongo a revisar todo el país, voy a encontrar más petróleo que Venezuela. No todos los países tienen esa cualidad de tener petróleo. Hay pocos que tienen esa cualidad. ¿Qué sucedió en el pasado? Que en esos lugares hubo un área geográfica que facilitó la vivencia de algunos animales. Y con la extinción quedaron atrapados y eso luego se convierte en petróleo. El medio geográfico condiciona la economía, ¿se dan cuenta? La migración de América se hizo por influencia del medio geográfico. ¿Por qué encontramos los restos más antiguos de los hombres
en las costas y no necesariamente en la sierra. Porque un hombre cuando cruza el estrecho de Bering, que es una teoría aceptada, va a irse a las partes cálidas, porque no es conveniente irse a la sierra porque hace frío. Entonces, si hacemos un análisis del acoplamiento del Perú, ¿no? Los sitios más antiguos tienen que ver con la costa. Cacahuay, acá nomás entre Moquegua y Hilo, 12.000 años. Eso sí, yo le discuto a los arqueólogos, porque ustedes van a encontrar varios artículos que dicen AP y en otras partes dice AC, antes del presente, antes del Cristo. ¿Por qué digo que es una crítica? Porque a veces es cierto que los arqueólogos confunden el AP con el AC. O sea, lo ponen como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Investigando más, antes de Cristo es desde el 2000, desde hace 2000 años, entre 2023 años, para atrás. Pero antes del presente se cuenta, si no me equivoco, desde 1950 para atrás. Es decir, Cristo nació hace 2023 años antes del presente. O sea, de la actualidad para atrás. Eso lo he encontrado en muchos libros de artículos de arqueología, ¿no? En el mismo artículo me dice... Años antes del presente corresponden a edades radiocarbónicas contadas por convención hacia atrás a partir de 1950. Sí, le digo eso. El detalle que te digo es el siguiente, ¿no? En un mismo artículo científico, arqueológico, te das cuenta que cuando se refiere a Tacahuay, dice Tacahuay tiene 12.000 años antes de Cristo, pero en el mismo artículo más abajo dice 12.000 años antes del presente. Y ojo, 2.000 años es harto, no es poco. Decir antes de Cristo igual a antes del presente es una contradicción de 2000 años. Eso se lo dejo como tarea. Véanse artículos de arqueología, vean el uso de antes de Cristo, antes del presente, a ver, lo ponen como igual, pero no es lo mismo. Pues ahí hay una crítica, ¿no? Yo le dije al profesor, esto, sí, a veces se equivocan, pero eso te lleva a una duda tremenda. Yo hasta ahorita la verdad no sé si Tacahuay es 12.000 años antes de Cristo o antes del presente. No lo sé, porque son 2.000 años de diferencia y eso es importante. ¿Qué otros sitios encontramos de esa época? Chivateros, guitarrero, también, pero la costa. A lo que voy es que Braudel tiene cierta razón cuando dice que el medio ambiente condiciona todo. Se han dado cuenta, ¿no? El medio ambiente condiciona la economía. Entonces, para Braudel, si ustedes revisan la primera parte del Mediterráneo, todo se dedica a la descripción floral del medio ambiente, a los sucesos ambientales. Como primer factor, la estructura. Luego vamos al segundo capítulo de Braudel, a donde llegamos a la coyuntura. Y él para él la coyuntura es la economía. ¿Ya? La economía y la política. Ahí hay el desarrollo de dos grandes capítulos. La economía condicionada por la extracción de minerales del Potosí, porque el Potosí baña con el 80% de plata del mundo. Potosí crece hasta 200.000 pobladores, se convierte en la ciudad más poblada del mundo, equivalente así como Londres. Y por otro lado, Braudel habla de los dos grandes imperios de entonces, otomano y español. Esa es la segunda parte de Braudel, por cultura. Y se refiere, ¿no? El imperio español fue el imperio que dominó al mundo cristiano. Cuando lleguemos a Braudel voy a profundizar una parte allí porque tenemos que hablar de cómo los españoles legitimaron sus conquistas a partir del mesianismo. Porque los españoles les dijeron, nosotros somos, nuestro imperio es el escogido por Dios. Esa es una parte que vamos a tocar, que es interesante. Entonces, imperios. Y luego el tercer capítulo de Braudel, que está en el segundo tomo, que está de tantos soles, tiene los hechos. Y ahí habla, ¿no?, de las guerras de la batalla de Lepanto, habla del ascenso de un rey, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, la fórmula braudeliana es estructura, medio ambiente, coyuntura, política, economía y hechos. La corta duración. Ese es su punto de vista. Y es jerárquica. O sea, es casi piramidal a lo revés, ¿no? O sea, la gran estructura es siempre mayor que la coyuntura. Y la coyuntura siempre va a ser mayor que los hechos. Ese es el punto de vista braudeliano. Lo que yo le estoy diciendo es que, con la intervención del historiador, esa coyuntura que para Braudel es la política y la economía, para otro puede ser la estructura. Y esa estructura
Yo no estoy de acuerdo con Rodel y para mí la coyuntura que es la política y la economía durante la época de Felipe II no lo voy a tomar como coyuntura, lo voy a tomar como una estructura. Y las coyunturas de esa estructura van a ser, ejemplo, la supremacía primaria del Imperio Otomano, porque fue el primer imperio que creció en esa época. Y mi segunda coyuntura va a ser la supremacía de España a partir de la derrota del Imperio Otomano en la batalla de Lepanto. He decidido utilizar lo que para Brodel fue una coyuntura, yo lo utilizo como una estructura. Y eso lo desmenuzo. ¿A qué voy? El historiador finalmente escoge cómo divide su estructura, su coyuntura y su hecho. Hay una intervención del historiador. O sea, si ustedes me dicen, profe, hay un parámetro, una regla para decir que es una estructura, una coyuntura, no. Lo que para ti puede ser una estructura, para él puede ser una coyuntura. Pero en el hecho estamos de acuerdo. Un hecho es un suceso, no decir irrelevante, ¿no? Pero es un suceso que no tiene continuidad. Eso sí ya es algo que sí tenemos que hacer, ¿no? Una guerra, la Segunda Guerra puede tener continuidad. La Segunda Guerra Mundial duró 7 años. Entonces, mejor me quedo con la declaración de guerra de Alemania a Polonia, mi hecho. Que comienza la guerra y termino con la derrota de Japón, que termina la guerra. Para mí eso va a ser el hecho. El ataque a las Torres Gemelas es un hecho. No la guerra contra el terrorismo, que es el detonante de la Torres Gemelas. ¿Me entienden, no? El historiador es el que determina qué es una estructura, qué es una coyuntura, qué es un hecho. Bueno, el hecho creo que tenemos que estar claros que es un hecho muy corto, es un suceso que ocurre en un espacio que no debe tener tanta continuidad. Claro, que duró casi un año, las cosas cambian. Porque la batalla de Stalingrado podría ser una coyuntura. ¿Te das cuenta, no? O sea, no es lo mismo la batalla de Tacna, que duró un día, horas, a la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk, que duró casi un año. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, va a depender del historiador. O sea, lo que tiene que encontrar el historiador, primero quizás, es el hecho, ir como cangrejo. Luego ver que ese hecho esté sujeto a una continuidad corta para que sea su coyuntura. ¿Ya? Dime un hecho, cualquiera, un hecho. Dime. Sí. No es un ejercicio, ¿no? Un hecho histórico. Sí, un hecho, pero no si me hace una guerra, una batalla que sea de un año, ¿no? Batalla. Pensé que era. La campaña de Rusia. Campaña en Rusia de la De 1812. de 1812, guerras napoleónicas. La campaña rusa terminó un año, 1812, llegó el invierno y ¡pam! Para él es su hecho. ¿Cuál sería la coyuntura? Las guerras napoleónicas. ¿Qué pasaba? Ya, pero no, ya. 1812 va a ser su hecho. Una determinada batalla. Y la coyuntura va a ser la guerra napoleónica, que duró, mejor que no sea la guerra napoleónica. ¿Sería en este caso la coalición? Me parece que es la novena coalición. La coalición que contiene esa parte de la guerra napoleónica, que es decir, invasión de la buena Rusia, sería su cultura, y la guerra napoleónica su cultura.
buena historia podemos decir qué es, qué no es, para qué. Porque a veces es difícil determinar qué es. Entonces, para una ayudita es primero saber qué no es. ¿Qué no es historia? Bajo nuestro concepto, un mito no es historia. Nos sirve como fuente, sí, pero no es historia. ¿Por qué? Porque un mito no está respaldado por una fuente verídica. Y es más, somos conscientes que no es verídico. Porque podemos poner en duda, ¿no? Y si tiene algo de verdad, sí, pero un mito, como por ejemplo, los 4 hermanos Hayan, que Claro, eso es un mito. O sea, lógicamente no es verídico. La salida de Mapocapa en los autos del lado de Titicaca no es verídico. O sea, nadie podría decir que sí es verdad. ¿Cómo va a ser verdad que las personas salgan al lago? No puede ser verdad. Entonces, un mito no es historia. ¿Verdad? Aquí también hay un asunto. Puede ser un poco la figuración, ¿no? Porque a veces para explicar las cosas, volvemos a la posmodernismo, uno explica a veces de manera figurativa. Y eso le ha servido mucho a Nostradamus. Nostradamus utiliza sus cuartetas como al estilo de Nietzsche, como una escritura ambigua. La ambigüedad es un recurso que utilizan los videntes. ¿Por qué? Porque la ambigüedad posibilita la interpretación. Ejemplo, y eso ocurrió en Nostradamus. Hay una cuarteta de Nostradamus que dice así, no exactamente porque hay distintas traducciones, pero dice: dos torres chocarán, no, dos torres se enfrentarán, y una de ellas se hará victoriosa. La gente antes del 2001 decía que se refería al choque entre Inglaterra y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso es la Guerra Fría? O la Unión Soviética contra Estados Unidos. Pero cuando cayeron las Torres Gemelas, cambió la interpretación. No, se refería a la caída de las Torres Gemelas. O sea, el pata, su ambigüedad le posibilitaba la interpretación. ¿Se dan cuenta? Si yo mañana me pongo a escribir una cuarteta, es decir, digo, ¿no? De un reino misterioso emergerá el anticristo. Con solo decir eso, no sé, de aquí a Putin mañana se le ocurre lanzar una nuclear en Ucrania y digo, yo lo dije, pues. Lo digo, porque es ambiguo. Otra cosa sería que Nostradamus no hubiera dicho